Y gracias por venir al Ateneo. Quiero disculpar a Álvaro, que es el coordinador del ciclo, pero la surgió otra cosa y no he podido estar aquí. Os damos la bienvenida al Ateneo y encantada de que nos hablen de Auletris, una escritura marginal sobre la mujer hebrea. Tenéis la palabra. Muchas gracias. Nada, aquí. Empiezo yo, que voy a decir solamente simplemente porque a mí, se lo dije hace poco a Nieves, y puede sonar exagerado, pero la Auletris es uno de mis libros favoritos. Y es verdad, o sea, no lo digo porque esté Nieves aquí, pero es la verdad, me gusta mucho y lo hemos hablado en muchas ocasiones porque me parece un libro que es muy valiente. ¿Y por qué me parece valiente? Bueno, porque Nieves se ha atrevido a hacer algo que suele hacer muy poca gente, y es hacer un libro sobre lo que a nadie le importa o lo que no tiene tanta visibilidad. Entonces a mí me parece que realmente como un salto al vacío. Y jolines, cuando alguien hace un salto al vacío así, pues es digno de elogiarse. Además, encima el libro es bueno, que lo es, pues ya no quiero decir ya más, es como redondo, aunque es mucho más complicado, pero luego, claro, evidentemente que tenga quizá más público. Entonces, yo, haciendo esta reflexión sobre precisamente el tema de Auletris, que es un libro escrito desde o sobre los márgenes, me gustaría saber el motivo por el cual tú decidiste escribir un libro que iba sobre eso, sobre los silenciados, las silenciadas, sobre una zona periférica y abandonada, pero tanto entonces como ahora. ¿Por qué diste tú ese salto al vacío? Bueno, muchas gracias, Macarena, por la pregunta, gracias al público asistente esta tarde. Bueno, en primer lugar, Auletris hemos titulado la conferencia, bueno, la charla como así, ¿no? Como dice, una escritura marginal, ¿no? Por distintas razones. Una de las razones que comenta Macarena es por elegir ese tema, ¿no? De por qué una novela donde una mujer íbera es la protagonista, ¿no? Bueno, una mujer íbera es la representante, es la voz de un pueblo que ha sido el pueblo sometido, ¿no? Cuando llega a Roma, el mundo ibérico es el mundo silenciado, es el mundo que no tiene, digamos, una narración propia, y toda la narración, digamos, oficial, histórica, que se conoce, las fuentes proceden de Roma, y además proceden de los romanos, no de las romanas. Entonces, ahí en principio, digamos que nos vamos volviendo marginales, ¿no? En esa elección. No elijo Roma, sino que elijo lo íbero. No elijo un hombre, sino que elijo una mujer. Nos hacemos más marginales, nos vamos un poquito más al margen. Eso por una parte. Volveremos a esa cuestión, o me gustaría volver a esa cuestión, pero siguiendo o indagando en la cuestión de los márgenes, hay también una decisión que es, digamos, hacer una novela que encaje en un discurso, en un canon que formalmente pues sea pues, un modo narrativo y que se ajuste a lo que el lector espera, ¿no? De una novela histórica, pero ahí también esa decisión pues, fue salirme un poco, ¿no? de ese, digamos, de ese género. Entonces, es un género que busca un poco la hibridación, es más poético, sin dejarlo narrativo, puesto que es una novela, pero es una novela muy lírica, y claro, ahí nos vamos yendo, vamos más hacia el margen, nos vamos marchando. Claro, cuando te vas marchando, pues ya, como dice Macarena, pues ya es que te da igual, ¿no? Tú ya te vas a salir. Y ya la elección del territorio, ¿no? Porque yo puedo elegir, digamos, ambientar mi historia, ¿no? En un lugar donde yo voy a tener pues, muchísimos lectores. No es lo mismo hacer una novela sobre la Alhambra, ¿no? Que hacer o sobre un lugar donde el foco mediático está
precisamente, pues muy, válgame la redundancia, enfocado, ¿no? Que, digamos, hacer una narración, o sea, construir una novela, una ficción, ubicándola en un espacio que es un territorio alejado de la provincia de Granada. Entonces, en esta zona, en este paisaje, que es el paisaje de lo que era la Bastetania, pero que actualmente es una zona que no es una zona de paso, que probablemente alguien de Granada capital pues lo conoce, pero no es un lugar que le pille perfectamente de paso, ¿no? Que es pues, la comarca de Huesca, fuera de Don Fadrique, Galera. Actualmente es un territorio que también podemos considerar que está al margen, ¿no? Por lo cual ya nos vamos bien, nos vamos marchando. Es una escritura marginal en muchos sentidos. En el primero de ellos hablaríamos de lo literario, marginal es lo literario, ¿no? La elección del discurso, la elección del ¿no? Porque elegimos a esta mujer, ¿no? Además del pueblo de los perdedores. Y cómo además esta implicación digamos, del discurso literario, pues lo que hace es que tengamos pues, capítulos muy poéticos, muy breves, capítulos más extensos, una intercalación de poemas, ¿no? Que son pues, poemas épicos, en medio de un discurso narrativo. Y esa fue mi elección. Mi elección pues viene un poco a responder a esa necesidad yo también de verme reflejada, ¿no? De alguna manera en esta, pues, digamos, en la postura, ¿no? del personaje, ¿no? Una postura también de resistencia frente a muchísimos obstáculos o circunstancias. Y tomé esa decisión, pues para bien o para mal. El proceso de escritura pues, fue un proceso de documentación, un proceso lento, ¿vale? Y luego fue un proceso que disfruté también mucho. Se sufre con el sufrimiento de los personajes y se sufre en el proceso. Son espacios que son cercanos a mí, ¿no? Físicamente, y también lo disfruté. Y esa fue mi decisión. No sé si tomé la correcta. Pero yo diría, a ver, yo objetivamente creo que es una decisión complicada, porque realmente no coge una batalla, por ejemplo, muy conocida y sonada de la épica más absoluta, ni coge un personaje, pues yo que sé, voy a escribir sobre, pues, no sé, los escipiones, que es como, sino que coge la parte, pues eso, más marginal, pero a mí me parece una decisión muy valiente, ¿qué quieres que te diga? Y con respecto a ese lirismo, yo por ejemplo lo he disfrutado mucho, es decir, a mí me gusta la parte poética que tiene la novela, porque lo veníamos hablando, es como, da la sensación de poema épico, dentro de que hemos dicho que no has cogido un momento, bueno, sí, un momento épico, que al final estamos hablando también de un momento, bueno, de la conquista romana, de las guerras púnicas, pero en fin, centrado en un territorio muy concreto, que es lo que yo te quería preguntar también. O sea, el altiplano de Granada, no sé si conocéis el altiplano de Granada, yo sé que hay que sí, pero es una zona que, pese a ser periférica, está muy abandonada, vuelvo a repetirlo, y ser, es verdad, o sea, es una zona que está muy abandonada, es decir, somos el margen de los márgenes más absoluto, y una vez que pasa el Puerto de la Mora parece que ya hay un abismo, si Granada desaparece, pero entiendo que como riqueza tiene muchísima riqueza. Entonces, claro, ¿qué tiene? Aparte de que, por supuesto, es la zona en la que tú has nacido y te has criado, pero ¿qué tiene de especial? ¿Qué es lo que te hizo decir, pues voy a coger esto, o sea, voy a ese salto al vacío? Y otra cosa que me interesa mucho, sobre todo, es precisamente, pues cómo quizás sea, cómo has construido los personajes basándote en ese paisaje. Y eso es decir, cada personaje parece que representa una forma de entender ya no solamente la historia, sino también la tierra en la que habitan, cómo viven y cómo son las decisiones que toman.
Bueno, pues digamos que la novela se construye, la novela viene a ser un edificio mítico, ¿no? Un paisaje mítico construido sobre un paisaje arqueológico, ¿no? El paisaje arqueológico, absolutamente real, documentado, podría ser el siguiente, ¿no? O de hecho es el siguiente, ¿no? Tenemos una serie de yacimientos que son poblamientos de época ibérica en distintas localizaciones, ¿no? Pues en Huesca está el poblado de La Sabina, en Puebla cerca, ¿no? En Galera está Tutuji, se llamaba Tutuji en época ibérica, se ha llegado a la conclusión, ¿vale? Porque allí sí ha habido excavaciones. Y luego tenemos en Puebla de Don Fadrique, en Almaciles, pues 2 poblamientos. Se desconoce el nombre, no ha habido epigrafía, no ha salido porque solamente están prospectados, no están excavados esos 2 sitios. Y entonces ahí tenemos además una serie de villas romanas, una serie de caminos que ahí sí ha habido algunas tesis y bueno, muchos artículos, una serie de profesores y profesoras que han estudiado sobre el terreno y han publicado, pues, por ejemplo, la doctora Oliva Rodríguez Ariza o Andrea Droé o Alejandro Caballero, que son arqueólogos de allí muy conocidos y que han publicado allí, pues, documentación sobre el sitio que yo he manejado. Entonces, sobre esos espacios se levanta lo que yo considero lo ficticio y lo mítico, ¿no? Efectivamente, esos espacios pues los conozco de primera mano. Los visito y con los años me sugieren, ¿no? Pues esta idea, ¿no? Voy a construir en este espacio alejado, ¿no? de muchos sitios más conocidos, ¿no? Precisamente una serie de personajes asociados a cada uno de estos espacios. Estos personajes son bastante simbólicos y la protagonista, que es una mujer íbera, que nace libre, pero con la llegada de Roma, por una serie de circunstancias, va, digamos, recorriendo esta serie de lugares hasta acabar pues, como esclava y cambiar su nombre. ¿Qué tenemos? Pues como tú has dicho, personajes que se asocian a cada uno de los espacios y que además tenemos por ejemplo a Ture. Bueno, aquí entre el público hay personas, yo sé que hay personas que sí saben, que conocen la novela, bueno, personas que a lo mejor pues, no tanto, pero vamos a pensar en cómo Roma hacía pactos con los pueblos autóctonos. En muchas ocasiones se valía de esos pactos, ¿no? Y se valía de la aristocracia pues para, digamos, llevárselo a su terreno, ¿no? Entonces tenemos aquí el ejemplo de Ture, ¿no? Ture es el aristócrata que busca un poco sobrevivir, que quiere ser como ellos, no quiere ser como los romanos. Adopta sus costumbres y vive un poco entre dos mundos. La protagonista se llama Ayunin. Ayunin pertenece a la Sabina, pero Ayunin enviuda y por circunstancias pues es reclamada por el pueblo, ¿no? Donde el príncipe Quirdo, que es el otro gran personaje, ¿no? Que se opone a Roma. Aquí tenemos a Quirdo, que no es capaz de ver, digamos que es incapaz de ver todo lo que se le viene encima, ¿no? Es un rebelde, pero no entiende que Roma es mucho más poderoso, es un ente poderosísimo, no es capaz de verlo. Mientras que Ture es un aristócrata que, pues como otros muchos aristócratas, ¿no? En esa coyuntura histórica, pues sí que, digamos, supieron jugar sus cartas, ¿no? Mi personaje se llama Aulet, ¿no? Auletris es un sobrenombre, ¿no? Auletris significa flautista. Por eso, esta flautista muy conocida, que es este relieve, que es la Auletris de Osuna. Las flautistas eran sobre todo niñas, ¿no? Que tocaban el aulos, la flauta. Y este personaje mío
va como pasando de mano en mano por circunstancias, porque por circunstancias pues narrativas, ¿no? Y toda su motivación va a ser encontrar a su hermano, del cual la separaron, a su hermano Ata, que nunca más aparece, no se llega a saber de él. Sí se llega a saber, hay ciertas, digamos, noticias, pero va a ser un poco su motivación, y la de contarle a su hijo Aristeo, la de legarle su historia. Ella no tiene nada que dar, no tiene nada, pero sí va a tener esa palabra. Y va a ser su resistencia frente a sus circunstancias, ¿no? ¿A quiénes representan a Roma? Pues tenemos al soldado Vireliato, que es el que en un momento dado le dará nombre a ella, ¿no? Vireliato. Que al final pues la adquiere, ¿no? Y aquí tenemos pues una serie de personajes a los cuales he querido dar distinta voz, distintos perfiles, tanto masculinos como femeninos. Y ese hecho de fondo, ¿no? que va a ser pues la sublevación documentada, ¿no? de distintos pueblos del sur, además, aproximadamente sobre el 195-197 a.C., esa sublevación real contra Roma, y al final Aristeo, que es el hijo, va a ser uno de los rebeldes. Entonces, aquí el legado de la madre va a ser el desencadenante de la revuelta. Bueno, no pasa nada por hacer spoilers, da lo mismo, no importa. A ver, quien escriba sobre los íberos, quien escriba sobre Roma, en realidad no está descubriendo nada. Es así, no puede decir lo contrario de lo que fue la historia, no. Entonces, la historia nos da una serie de fuentes a las cuales recurrimos y una serie de artículos de los especialistas, y sobre eso pues se construye lo ficticio, ¿no? Se construye lo ficticio. Y las sublevaciones ocurrieron justo en esos años aproximadamente, y se fueron sucediendo. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente que los historiadores pues pueden levantar la mano y decir, bueno, pues hubo revueltas pues porque se retenía el trigo, porque el pueblo el pueblo veía que, yo qué sé, por las circunstancias que fuera, el pueblo pasaba hambre, el pueblo estaba sometido, el pueblo tenía que sufrir una serie de exacciones, digamos, excesivas, bueno, por las circunstancias que fueran muchas y distintas. El caso es que mis personajes vienen a representar cada una de estas circunstancias, o estas distintas circunstancias. Aristeo es un cabecilla de la revuelta. Y su revuelta o su actitud se desencadena cuando madura el legado de su madre. Cuando madura esto. O sea, lo hace ya como adulto, porque él de niño fue adoptado por Ture. De hecho, las adopciones son prácticas común, ¿no? en Roma, en el mundo romano. Pero este niño íbero que ha llegado a la casa de los aristócratas, cuya madrastra lo ha adoptado primero como esclavo y luego pues como un niño con el que se ha encariñado de ese niño, al final lo adoptan y es cabecilla de la red. Y aquí tenemos eso, un despliegue de personajes pues simbólicos, todos ellos, y distintas intenciones, ¿no? Intenciones que tienen que ver pues no solamente pues, con plasmar lo que fue la antigüedad o un momento, ¿no? histórico, sino también pues, con una manera ficticia. Al final estamos haciendo ficción ideológica incluso, ¿no? De qué es lo que quiero decir, qué mensaje quiero dar, ¿no? Pues quiero mostrar también el mundo, ¿no? de las mujeres que nunca se ha contado. A mí ahora es que, claro, tengo varias preguntas, pero es que se me van agolpando. Como que de repente es como que, sí, es como que las llevo a ordenar, porque claro, ahora me surgen un montón, es como, en serio, o sea, que las tengo preparadas, pero es como que quiero, entonces, en realidad, claro, como estás hablando precisamente de la revuelta de Aristeo, sí que me interesa, me interesa
que yo, hombre, que lo lees y sabes más o menos, cuando tú lees el libro, sabes, o por lo menos percibes qué es lo que siente, pero al final, no sé si lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, da igual, no importa. Quiero que describa un poco qué es lo que siente Ayunin o Vireliata ante eso. O sea, es que ella conduce a su hijo a esa revuelta, y una revuelta de la que sabes que está luchando contra Roma, que no está luchando contra... Entonces, que esta pregunta no iba ahora, pero es que ¿qué es lo que piensa? O sea, si tú fueras ella, ¿qué sentimiento, o cuando la escribiste, qué sentimiento tiene ella ante la visión de su hijo llegando y diciendo voy a tomar el lugar que me corresponde y voy a hacer la guerra? Cuando cuando realmente tenía una vida privilegiada, porque podía haber sido su privilegio. Aristóteles tenía una vida privilegiada, ¿no? Así su madre, que era una esclava, a ver, el caso de esto que me preguntan, ¿no? A lo largo de la novela hay distintos momentos donde aparece o intento recrear lo que fue, por ejemplo, un asedio, ¿no? ¿Por qué yo quiero...? Me voy un poquito atrás antes de... Sí. ¿Por qué, por ejemplo, narro un asedio? Bueno, basándome, como he dicho, ¿no? en los textos técnicos que se han publicado de allí de la zona, pues, por lo visto, y según los arqueólogos que acabo de citar, la ciudad de Tutuji, que está en Galera, lo que fue el núcleo, digamos, urbano de Tutuji, tuvo una fase de ampliación. Es decir, parece ser que no se destruyó, sino que en algún momento se ampliaron los barrios. Esto parece ser que apunta hacia que la ciudad no fue destruida, ¿no? Sino que hubo algún tipo de pacto, alguna circunstancia que la salvó, por así decirlo, de la destrucción. ¿Qué ocurrió con las ciudades o con los poblamientos que son, pues, actualmente el Cerro de Colata de Casavieja, que está en la Puebla de Don Fadrique, bueno, en Almaciles, y con el Cerro de la Cruz, que está en Puebla de Don Fadrique? Pues por lo visto y por las prospecciones arqueológicas, ateniéndome yo a los artículos de los arqueólogos y los especialistas, pues por los niveles de destrucción que se observan, las cenizas o niveles de ceniza, etc., pues parece ser, hasta que las excavaciones lo desmientan o lo corroboren, que sí que hubo aparentemente destrucción. Con lo cual, quizá esos poblamientos se opusieron de alguna manera a Roma. O a Roma, o fue quizá luego después, en las guerras civiles, pero parece ser, o todo apunta que en un momento más bien primitivo, ¿no? De cuando entra Roma, ¿no? Entonces, cuando yo reconstruyo un asedio, y hablo de un asedio, pues a mí me preocupa mucho, digamos, lo humano, ¿no? Las mujeres, los niños, las personas indefensas que vivían en esa ciudad. A mí me preocupaba, ¿no? ¿Cómo yo hacer que ese sufrimiento real y humano apareciera en la narración? Porque en las fuentes ese sufrimiento no suele aparecer. De hecho, se resume, y fueron hechos esclavos tantas personas, tantas mujeres y tantos niños. Eso es un poco la síntesis, ¿no? Bueno, tenemos en nuestra retina, por desgracia, tenemos en nuestra retina la circunstancia terrible que está ocurriendo hoy día en la ciudad de Gaza, por ejemplo. El asedio a una ciudad es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia y es un sufrimiento de madres, de bebés, de ancianos. Cuando se asedia esa ciudad, los niños chicos los esconden en las tinajas, ¿no? Sí. Y la ciudad arde y las tinajas ruedan. Entonces, ese dolor que a mí me producía escribir eso, pensar en mis propios hijos chicos, porque ahora mismo tengo hijos pequeños, pero cuando estaba yo escribiendo esto, era más pequeño, ¿no? Entonces, ese meterme en la piel de esas madres, a mí realmente os tengo que decir que la escritura de la novela me hizo sufrir.
Yo sufrí mucho escribiendo esta novela, y hay quien me ha dicho que Aletra ha sufrido. Sí, es que se sufre. Entonces, ¿cuál es mi postura? ¿No? Dice, es que la madre aboca a Aristeo a la revuelta. La madre aboca a Aristeo a la revuelta, pero ella no se está dando ni cuenta de que lo está abocando a la revuelta. Ella ha sufrido muchísimo. Ella le dice, no, sí que yo no tenía que hablar de esto, pero mira lo que pasó con estos niños, ¿no? Los hijos de Quirdos, a los que yo cuidaba. Dice, ellos me escupían, pero luego ellos me buscaban. Y luego, digamos, destruyeron la ciudad y los niños murieron. Y yo lo vi, dice ella, ¿no? Y ahora te lo estoy contando a ti, pero ella al final lo que le dice a Aristeo es, no te vayas, no te vayas, quédate en tu sitio cómodo, no te vayas, porque te voy a perder a ti también. Y viene a decirle algo así como, no merece la pena. Claro. Y no estamos hablando de una mujer que, digamos, le regale su historia, su legado para, digamos, empoderarlo para que haga la guerra. En realidad, no. En realidad, al final ella se muestra muy cobarde. También, ¿no? Se muestra pues como humanamente una madre se va a mostrar, no mueres, sí, no te vayas que te voy a perder. Y entonces ella, ahí es cuando ella es consciente de hasta dónde han llegado sus palabras. Claro, pero de alguna manera ella también tiene que, o sea, es que lo que decía antes, creo que era como lo único que le puede dar a Aristeo es la memoria. Es decir, ella no tiene otra cosa, solo tiene la memoria de lo que ha vivido y es como la herencia. Entonces, ¿qué hace? No se lo cuenta, bueno, sí, quizá no sabía qué iba a pasar, pero bueno, que llegando precisamente al tema de la herencia a través de la palabra, también habíamos comentado alguna vez que Auletri, que lo hemos dicho antes, de hecho, que Auletri era un libro también muy valiente por la forma en la que está escrito. Es decir, Auletri es súper lírico, es un libro increíblemente lírico. Se nota que Nieves es poeta, claro. Es verdad, o sea, no solamente porque está salpicado, que antes lo ha dicho ella, de poemas, porque está salpicada de poemas, sino también por la forma en la que está escrito y porque es una narración, es decir, es una madre contándole a su hijo su vida. Entonces, a mí me resulta, a lo mejor me dicen, no, pero Auletri es un poco como esos poemas épicos, que volvíamos a lo que, sin ser, que decir épico, parece que estamos relatando, yo que sé, a Aquiles, pero realmente es un poco poema épico, ¿no? Yo sabiendo que estaba construyendo una ficción, en todos los sentidos, ¿no? Intenté, porque lo vi así, hubo un momento en el que vi, digamos, con cierta claridad, que en el mundo antiguo, todo lo oral, lo lírico oral, ¿no? Lo épico, sí, narrativo, oral, tenía una potencia que hoy día no tiene, ¿no? O sea, la oralidad hoy día, lo lírico, es una cosa que no, bueno, que existe, pero en nuestra vida no tiene la potencia que tenía en la antigüedad. Bueno, es que es así, ¿no? Entonces, yo pensé que mi personaje tenía que tener esa visión del mundo, una visión lírica del mundo, obligatoriamente, como entiendo yo que se podía tener en la época, ¿no? Un personaje que entendiera el mundo así, de forma lírica, que fuera capaz de además traer canto, ¿no? de su, digamos, de su propio pueblo, porque sí en las fuentes sí que se dice, ¿no? que los íberos, que algunos de los pueblos íberos tenían canciones y tenían literatura, digamos, valiosa, ¿no? Que no se ha recogido, ¿no? Pero que la tenía. Y entonces yo le quise dar eso a mi personaje porque yo también entiendo el mundo así, ¿no? Hago a veces trato de comprender el mundo de forma lírica y mi personaje también. Pero por esas razones, ¿no? O sea, por una razón también, digamos, histórica, ¿no? El lirismo, la épica, pues tenía una potencia y tenía, pues, algo que o sea, ocupaba mucho espacio. La oralidad es que lo ha ocupado hasta hace no tanto tiempo. Claro, así. Y
y se lo he querido dar a mi personaje. Mi personaje habla mucho, dice poemas, de hecho, claro, es normal que para los lectores, para un típico lector de novela histórica, pues el comienzo de esta novela pues lo desconcierte, pues, lógico, ¿no? O sea, tenemos un primer capítulo, digamos, convencional, ¿no? Y tenemos dentro ya de lo que se llama libro 1, pues tenemos lo siguiente, lo voy a leer, ¿no? Sí, claro. Dice, digamos que esto es algo así como un segundo capítulo, se titula La escritura en mis ojos. Cuando él me llevó hasta aquí, me preguntó si sabía leer. Una mujer, quiero decir, se corrigió, una esclava como tú, ¿sabes qué dice sobre esta tabla? Y puso la escritura en mis ojos. Hay algo aquí que no comprendo. Una letra no escrita, la incisión sobre la carne, sobre el hueso, la coyuntura. ¿Cuánto de mí en ti? Mis venas larguísimas, tramontanas. El paisaje es un cuerpo enhebrado por mis venas, buscándote tanto de sí. ¿Cuánto de mí? En ti, ¿cuánto? Más quiero ver por tus ojos que por esto, por tus manos más, y siento la quemazón. El dolor se multiplica sobre mi piel cuando sobre la tuya hierve. ¿Cuánto de ti? ¿Cuánto de mi palabra no escrita? De la incisión que se hunde aquí y no comprendo. Claro, un poema en la página 17 para decir que no se lee. Pues claro, entiendo que el lector convencional de narrativa histórica diga ¿qué es esto? ¿No? Entonces, claro, hablamos de los márgenes, sí. Hablamos de una escritura marginal, de una novela que está absolutamente en los márgenes y de un personaje que entiende el mundo de forma líricamente. Es cierto que hay muchos momentos, muchos pasajes donde hay pues, poemas que recuerdan al típico poema épico. Pero es que incluso la prosa es una prosa muy poética. Es decir, el principio del libro, incluso aunque sea un capítulo en prosa, es muy poético. O sea, es todo el rato, pues sí, que es como cantado casi, o recitado. O sea, a mí me lo parece, o sea, yo lo vi así. Sí, porque al final la narración es la narración de este personaje. Este poema, que además está en formato poema, ¿no? Es un poema con sus versos, etc. Entendemos que procede también de mi personaje, pero todo el discurso tiene una dueña, ¿no? Y la dueña es Vireliata. Y esa es la explicación. Es que Vireliata entiende el mundo así, como una resistencia, es su resistencia, ¿no? Su resistencia a su discurso. Ella no puede resistirse de otra manera, no puede salvar a su hijo de ninguna otra manera, no tiene ningún tipo de medio, no tiene ningún tipo de dignidad, no tiene poder, no tiene valor, si es que es una mujer y luego degradada, no puede hacer otra cosa, ¿no? Y le da a su hijo, y nos da también, por ende, este regalo, ¿no? Que es su visión lírica del mundo. Sí. Que es una visión también, pues, en muchos momentos, como ella se siente, ¿no? Que se siente también en los márgenes. Es que al final él habita en los márgenes en todos los sentidos. Habita en los márgenes en todos los sentidos. Luego, hace un tiempo, pues había que hacer una reseña, porque me iban a hacer una reseña de un libro y elegí a Auletri, porque ya os he dicho que es mi libro favorito. Y entonces, una de las cosas que dije y mantengo es que Auletri es un libro que está de rabiosa actualidad. Y es verdad, o sea, está de rabiosa actualidad porque en un mundo en el que la voz, el mundo siempre ha tenido la voz los poderosos, no vamos a hacernos ahora aquí los inocentes, pero volvemos a los márgenes, es decir, frente al discurso de Roma, que es el poder y quien ha escrito, al final quien gana, escribe la historia. Está Ayunin y está el pueblo íbero. Y además, pues volvemos a eso, situado en ese espacio que
precisamente quería preguntarte, ¿qué importancia tiene para ti situar la voz de los vencidos en la periferia del mundo? Porque estamos en la periferia del mundo, que tenéis que ver el viaje que hemos echado para saber que estamos en la periferia. O sea, de venir a Granada a una odisea. Bueno, no sabemos, pues, yo voy a intentar siempre evitar meterme en jardines históricos y arqueológicos. Yo siempre con todo el respeto, ¿no?, a las fuentes, a los artículos que he leído, o sea, me baso en ellos, los leo, los releo, pido pareceres y tal, y me documento, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta donde yo sé, o más o menos yo sé, toda esta zona del norte de la provincia de Granada, sí, efectivamente, pues fue en su época un lugar de paso, un lugar pues con ciudades que no fueron grandes ciudades, es decir, no fueron núcleos de poblamiento o de población, muchísima población, pero sí que aparecen en la fuente, ¿no? Tutuji aparece ya en una epigrafía de época visigoda y aparece, pues bueno, tiene continuación en época romana, etcétera, y hay villas muy grandes y villas lujosas. Y bueno, que fue una zona que tuvo quizá alguna importancia, y hoy día no es lugar de paso, claro que no, pero en otra época quizá sí lo fuera, ¿no? Un lugar de paso hacia el Levante. Pero hoy día es cierto que en la zona norte de nuestra provincia, la provincia de Granada, pues, a ver, no es salobreña, no es salobreña, no es un lugar pues, donde, bueno, una zona despoblada, una zona pues con algunos problemas, ¿no?, en lo que se refiere a, pues, a la ecología, problemas de la naturaleza, problemas con los acuíferos, y bueno, me pareció ideal, digamos, construir un personaje en resistencia en ese lugar. Sí. En ese lugar donde uno camina por galera, por esos campos, por esos caminos que tienen una magia además. Sí, verdad. Son especiales, o sea, tienen el paisaje en sí tiene algo especial, ¿no? Transmite, si quieres verlo, si sabes verlo, transmite una potencia, una magia, que un paisaje de cueva, un paisaje pues, en ese sentido bastante virgen, ¿no? Por desgracia pues se está degradando porque se están construyendo pues granjas, la planta de biometano que a ver si sale o no, hay muchísimos pozos, muchos ilegales pero muchos legales, que están esquilmando los acuíferos, es cierto, pero aún así pues tiene una riqueza y es una zona que se ha recibido de hace poco tiempo pues, la denominación de geoparque, con lo cual me parecía el espacio idóneo para desarrollar esta historia y para hacer caminar a mi personaje por Tutuji, por esos espacios que son realmente pues, merecedores de muchísima atención. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay muchas circunstancias adversas, ¿cierto? Pues, podría haber excavaciones, podría haberlas, de hecho, ¿no? Pues en Tutuji sí se está excavando. La profesora Oliva Rodríguez Ariza está llevando a cabo un proyecto de varios años y gracias a ello pues se está excavando y tenemos cada vez más información que yo voy anotando y me parece una zona para descubrir. Sí. Y me parece además un motivo literario para mí muy valioso. Yo voy a decir que tenéis que venir porque si os ponéis en el Cerro del Real y miráis hacia la Sagra, es que el paisaje es espectacular. O sea, dan ganas de quedarse ahí, o sea, en una choza. Decir, mira, si descubren alguna choza por aquí así, yo me quedo ahí, me levanto todas las mañanas, veo esto. Y además es muy diferente el paisaje de cada sitio porque
el paisaje que tú tienes en Tutuji es muy diferente al que tienes si te vas metiendo hacia la Sabina, hacia la sierra, que ya es más... Y sí, es espectacular, o sea, es verdad. Pero también, claro, a mí me interesa mucho pensar que dentro de unos años, cuando pase pues todo esto que está pasando actualmente en Gaza, alguien, será una nieve del futuro, llegará y escribirá a lo mejor un libro sobre los vencidos, porque me parece muy importante darle la voz a los vencidos, que es otra de las cosas que por eso volvemos a los márgenes, es decir, al final la valentía de hablar desde los vencidos, y no desde los vencidos, porque tú puedes llegar y coger a un gran líder íbero y hablar de él, no, desde los vencidos, pero desde la más pobre y despojada de las criaturas, que es Ayuni. Y eso es muy interesante, es decir, pues no sé, a mí me parece pues, valiente, es que lo he dicho antes. Y entonces esto me lleva a otra cosa que me parece interesante, porque es la construcción de los personajes. Hemos hablado de Ayuni, pero hay los personajes masculinos de la obra de Auletris también son muy interesantes y tienen muchísimos matices. Es decir, Ayuni es, bueno, la prota y es la voz, pero también están Kirdos, Tures. Entonces, ¿cómo construiste tú a esos personajes masculinos? Y bueno, y los que tienen que ver con el poder y los que no tienen que ver con el poder, claro. O sea, esa construcción de sus deseos, sus anhelos, su ternura, porque también la tienen. Bueno, como he dicho hace un momentillo, pues cada personaje, digamos que está vinculado a un espacio, ¿no? Ture es el aristócrata, que es el aristócrata de Tutuji, pero que es un poco la marioneta, ¿no? El aristócrata al cual han recurrido los romanos, ha recurrido Roma, los generales, o sea, él hospeda, ¿no? Los generales pues, tienen que estar allí algún tiempo y él es el que se encarga, ¿no? de, digamos, dar la cara, ¿no? al pueblo y hacer creer al pueblo que todo está como estaba, ¿no? Sin embargo, el paradigma ha cambiado totalmente, ¿no? Es un personaje, bueno, pues bastante egoísta, pero muy complejo, porque tiene muchos sentimientos, además sentimientos, pues, que no son blanco-negro, ¿no? Y tiene una voz muy particular también. Es un personaje que admira mucho a su esposa Ana, porque Ana es culta, Ana es de fuera, ¿no? Y Ana trae mucha, digamos, aire nuevo. Y él admira todo lo culto, todo lo nuevo que viene, todo lo griego, él admira Roma, pero a la misma vez es bastante cruel, ¿no? Pues con su propio pueblo. Mientras que demuestran un amor real y profundo hacia su hijo adoptado, ¿no? Que es Arete. Entonces, este personaje con muchas contradicciones, que es Tures, bueno, pues, ¿por qué no decirlo, no? También a veces cuando uno está escribiendo y construye personajes, a veces de reojo ve, o sea, no es que se base en, pero tiene un poco, pues, digamos, algunas pistas, ¿no? Humanas, y no quiero decir que Ture encaje en nadie concretamente, pero bueno, es cierto que es un personaje complejo, ¿no? Digamos, Kirdo, que lo he citado también hace un momento, Kirdo es un personaje con mucha dignidad, pero no es capaz de ver hasta qué punto Roma ha llegado para quedarse. Entonces, Se la va a pegar. Claro, él se aferra a esos valores antiguos, a esa resistencia tradicional de yo me quedo aquí, hago la guerra, pero no es capaz de ver más allá. No entiende el poder de Roma. No lo comprende, no comprende que viene una ley, no comprende que viene el ejército, no entiende eso. Él, digamos que hace la guerra como al modo antiguo y se basa en otros valores, ¿no? Da cierta ternura un poco cuando lo ves al tío haciendo, o sea, haciendo acero, hierro, para tal, que piensas, desde el prima de la historia, o sea, de que lo sabes pensando, Dios mío, no sabes que se está enfrentando a Roma. Ciudades que no, que se enrocaron y que bueno, tarde o temprano iban a caer, pues entonces no supieron jugar sus cartas, no pudieron, no fueron capaces o su destino, ese no iban a poder jugarla de ninguna manera. El caso es que, bueno, para encarnar un poco esa situación, ¿no? De esas ciudades que cayeron,
y que también en algún momento pactó, y de hecho es el que era amigo de Ilis, ¿no? Era un celtíbero. Los celtíberos eran un poco los mercenarios, iban un poco cobrando allí donde más se les pagaba, iban con unos o con otros. O sea, eso va donde más calentaba. Eso lo dicen literalmente en las fuentes, ¿no? Pues los romanos, pues, unas veces pues contrataban, y si había otros que les pagaban más, pues los celtíberos iban con unos o con otros, ¿no? Y ahí tenemos un poco a Ilis, ¿no? Que en función de quién le diera pues, mejores condiciones, pues es amigo de Quirdo, y en un momento dado, pues, se vuelve contra él. Y le rompe el corazón. Y le rompe el corazón, ahí pues como es esa traición que tampoco logra comprender, ¿no? Este personaje que es Quirdo, que me ha pasado, ¿no? Hay un momento en el que está además enterrando a su mujer, bueno, enterrando no, con la pira a su mujer, y tiene que la lucha esta que hay entre ellos, que es una lucha ritual, claro, sí. Y él dice, si hubiera estado Ilis aquí, hubiera luchado contra él. Es como que sí, era su lugarteniente, sí. Su subalterno más apreciado, pero bueno, pues en un momento dado lo traicionó. Con lo cual, no es capaz, es un personaje que devastado, ¿no? Pues por las circunstancias históricas, no comprende cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y esa fue una de esas, ¿no? Este Ilis efectivamente toma como botín a nuestra protagonista, pero nuestra protagonista no es todo bondad. Nuestra protagonista es también un personaje pues, con sus contradicciones, un personaje complejo que tiene pues, su manera también de sobrevivir, ¿no? Su manera de sobrevivir es los conocimientos que como mujer, pues, por ejemplo, pues, mejunjes y maneras de envenenar y de entender las plantas y sus poderes, entonces pues ahí Ilis no muere porque los dioses hayan intervenido. No. Allí ella cocina unas codornices que no llega nunca a cocinar para Túres. No, que al final él lo pide, claro. Como ¿por qué a mí no? Pero nunca llega a cocinar para Túres, pero sí que lo hizo para Ilis y para Viridiato, efectivamente. Entonces ella cocina en 2 ocasiones esa ave que se come pues, Ilis y que muere, claro, parece que por acción de los dioses, y luego Viridiato y su amante, Sin tibi terra levis, que la tierra te sea ligera, pero a mí ya no me va a ir a molestar. Sí, a mí hay una cosa que me llama, bueno, me gusta, el personaje de Quirdo me gusta particularmente porque a mí me recordaba un poco cuando lo estaba leyendo, habéis visto Juego de Tronos, supongo, conocéis Juego de Tronos, al Khal Drogo, este tío que es como muy grande, muy moreno, muy tal, pero luego es como muy tierno, es decir, en muchos sentidos. Por ejemplo, él trataba a su mujer como a una igual, o algo así parecido, porque cuando la escuchaba, al menos la escuchaba, hay un momento en el que Ayunin, cuando ya ella muere, la mujer de Quirdo muere, y ella le está diciendo algo, le dice, tú no eres ella, como diciendo, cuidado que... Entonces, y luego a su hijo, y entonces es un tipo que tiene bastante, o sea, es como un guerrero muy fiero, pero a su vez tiene muchísima ternura, o sea, me provoca ternura, pero también pasa con Viridiato, es decir, Viridiato no deja de ser como un ser que lo está leyendo y te está cayendo mal, pero luego cuando su amante muere, cuando su amante muere se vuelve loco, o sea, entonces son personajes muy bien construidos. Es que hay personajes que son mezquinos, sí, puramente mezquinos, sí. Y personajes que tienen dignidad, ¿no? Sí. Y hay personajes que realmente pues combinan pues como esa contradicción, ¿no? Las contradicciones humanas, ¿no? Mezquindades puras y gestos de nobleza que son indudables, ¿no? Viridiato es un personaje mezquino en muchas ocasiones, miserable, pero él estaba profundamente enamorado, este soldado, pues del Bélite, ¿no? De otro muchacho, y cuando lo matan, él llora y no lo soporta, ¿no? No soporta ya esa circunstancia, efectivamente.
En fin, pues el trabajo de construcción de los personajes, pues ya está, ha intentado mostrar esas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones humanas. Como decía, vale, cuando hablabas de Quirdo, ahí en Mulata de Casavieja se encontró en el santuario, ¿no? que hay cerca, un anillo de oro con un caballito de guerra, ¿no? El que lleva Quirdo. Sí, eso, en fin, eso tú lo buscas en la documentación, en fin, en los artículos arqueológicos, buscas el anillo áureo de Mulata de Casavieja. Y son artículos, ¿vale? De cosas que se han encontrado por allí, por la zona. Efectivamente, el anillo que lleva Quirdo todo el rato. El anillo que luego, pues, echa la pira de la esposa y tal, y se deshace de él. Entonces, hay muchos elementos que no son un azar, ¿no? Que están ahí porque tienen que estar ahí. Y el anillo de oro es uno de ellos. Y entonces yo a ese elemento simbólico del personaje que además le tengo mucho cariño, porque es que es de allí, es de Mulata de Casavieja, es del santuario. Así como el santuario que aparece en la novela, pues es el Cerro del Castillo de Galera, que es un santuario ibérico. Los santuarios ibéricos no tenían templo ni nada de eso, ¿no? Sino que era un espacio al aire libre donde se hacían ofrendas, se tiraban ollas y platos, por lo visto, en sitios distintos, separados. Y bueno, luego ese espacio aparece luego como un espacio empoliado, un espacio donde se crucifica cuando luego las represalias, las revueltas, ¿no? Y todos los espacios estaban profundamente documentados, y prácticamente todos los elementos que aparecen. Y me parece también un homenaje, es que también lo tengo que decir, ¿no? Es un homenaje a esa tierra, a esos sitios. Es un buen homenaje. Es un homenaje porque es una forma de, ya digo, lo que he dicho al principio, ¿no? De levantar toda una construcción mítica sobre una serie de datos puramente paisajísticos, arqueológicos, que tiene además una continuación. No sé si se publicará más pronto o más tarde, Ojalá. pero bueno, ahí sigue, ¿no? La novela sigue en proceso que no terminó cuando se publicó este título. Y ya está, no deja de ser eso también, ¿no? Resistencia y homenaje. Está bien homenajear. No sé cómo vamos de tiempo. 5. No me digas eso. Podemos terminar. Que sí. Vale, bueno, pues es que, jolines, es que hay cosas que están ahí, porque por ejemplo, a mí me hubiera gustado también hablar del tema de que yo creo que Aula trae una novela que es feminista en el sentido de que, bueno, yo también eso digo mucho a Nieves, me gusta mucho cómo dentro de que hay una mujer que sufre, o sea, todas las violencias que se puedan sufrir en la historia de la humanidad, es decir, violencia sexual, violencia física, todas las violencias, aunque es verdad que hay un capítulo en el que habla de que ellas no tenían la percepción del nosotras que tenemos nosotras, para la redundancia, ahora, pero sí una novela feminista en tanto a cómo la plantea Nieves, es decir, cuando Ayunin sufre no hay morbo, es decir, tú te lees un libro escrito por señores que están relatando el sufrimiento de las mujeres y hay un morbazo, es decir, yo me estoy pensando en 3 señores, de cuyo nombre no quiero acordarme, que escriben, uno de sus libros está relatando la violación de una mujer y jolines, dices, ¿cómo es posible que relate esto de esta manera? O sea, es como muy morboso. Sin embargo, Nieves no lo hace así, es decir, Nieves es un libro que a mí personalmente me parece que es feminista por la forma en la que está escrita, por supuesto porque la protagonista es una mujer y aunque hablábamos de que no hay nosotras, pero sí es un libro, sí podemos decir que Auletri es un libro feminista. A ver, claro, yo decido escoger un personaje que sea una mujer, un personaje que es una mujer pues subyugada y una mujer que hace una serie de reflexiones que claro, son una impostura ideológica y sí, totalmente, o sea, ¿quién soy yo para ponerme en la mente de una mujer íbera
del siglo a.C., ¿quién soy yo, no? Entonces, pues partiendo de ahí, de esa ficción, pues decido, y en esa decisión tengo que tomar muchas más decisiones, ¿no? Ya no solamente qué personaje escoger, sino cómo tratar determinados temas, ¿no? Cómo tratar el tema de un parto, de una violación, pero bueno, también de un parto, ¿no? Que haces cuando tienes que parir sola, cuando el bebé ha nacido muerto y lo tienes que meter en la olla y lo tienes que enterrar, y entonces tienes, cómo vive un embarazo en una circunstancia absolutamente adversa, cómo a las otras mujeres se les corta la leche, o sea, son todas esas circunstancias que por desgracia siguen ocurriendo y seguimos viendo. Y como, por ejemplo, es verdad, ¿no? Las distintas violaciones, ¿no? Que aparecen, porque la violencia sexual es la herramienta que se ha utilizado y que se sigue utilizando. ¿Cómo entiende esa violación ella al principio, ¿no? Porque describe cómo su primer marido, ¿no? La coge de las trenzas, entonces, ¿cómo lo describe? ¿Cómo describe esa violación por parte de Iris? ¿De qué manera tan seca, ¿no? Lo cuenta? Y cómo describe, o cómo habla de, en el momento en que en realidad no es ella la que va narrando, porque también es verdad que la novela en muchos momentos es un poco también una novela coral, porque en ocasiones sí que hay otros narradores, ¿no? Hay un narrador que es Ture en algunos momentos, ¿vale? Y Ture le va hablando, está hablando todo el rato, está hablando hasta que le dice, venga, vente. Entonces son distintos modos, ¿no? de narrar esa circunstancia terrible, ¿no? Que es el utilizar el cuerpo de la mujer pues, como represalia, como lugar de guerra, ¿no? Y bueno, si decimos que esas decisiones son un gesto feminista, pues claro, si lo analizamos así, por supuesto. Que tenemos personajes femeninos también contradictorios. Sí, hay uno incluso de vez en cuando es contradictoria. Cuando su primer marido deja embarazada a la esclava, que además la viola, que no es que la deje embarazada porque es que se quiere mucho, ella realmente no la trata bien, es decir, nada, o sea, y muy mal, la desprecia, le obliga a hacer los trabajos más duros. Ella también tiene sus contradicciones, claro. Podemos hablar de sororidad, ¿no? Es que en aquella época tampoco creo que hubiera mucha sororidad. Claro. Entonces, esa ficción que hago en uno de los capítulos, nosotras, no había nosotras, no había nosotras. No había nosotras, pues probablemente, y si lo hubo, mi ficción es esa reflexión de no existe esa yo te ayudo a ti, no, porque no hay ninguna manera de que un personaje en determinado escalafón pues pueda entender que tenga que ayudar a otro, aunque sea una mujer. No se van a ayudar, ¿no? Claro. Pues yo es que quiero seguir, pero en fin. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Yo quería preguntar. ¿Sabéis que sobre la dama de Bajo se ha dicho que las almas con las que se entrenó parece ser que eran de ella, que era la que estaba enterrada adentro? Entonces, ¿sería una guerrera íbera? Yo también he leído que podían ser de guerreros que hicieran algún tipo de lucha ritual o algún tipo de lucha incruenta. Hasta donde yo sé, podría también ser lo otro, ¿no? No que fueran armas de ella, no sé, Julio, si tú sabes un poquito más. Pero la realidad es que lo que hemos encontrado, los restos que hemos hallado, son la dama de Elche, la dama de Baza, la dama del Cerro de los Ángeles. Entonces parece ser que la iconografía íbera daba un papel diferente a la mujer. Lo último que yo leí de esa cuestión, es verdad que, a ver, es una mujer, es íbera y tenía un puesto de dignidad sobresaliente, ¿no? Y tan sobresaliente como que esto lo publicaron o se comentó hace muy poco, ¿no? En boca del arqueólogo Alejandro Caballero. Decía, ¿no? Por lo visto que los íberos quemaban, ¿no? los restos, no inhumaban, no enterraban, sino que hacían era un proceso de cremación.
Ya por lo visto, los últimos estudios que se han hecho de los restos que se han encontrado en la Dama de Baza es que la cremación era excelente. Es decir, que en algunos cuerpos, bueno, a ver, yo estoy hablando que no soy arqueólogo, con todos los respetos. Los restos que se han encontrado en muchas urnas pues tenían, digamos, distintos procesos de los huesos, unos estaban más quemados y otros menos, unos mucho y otros más carbonizados, otros menos y tal, pero por lo visto los restos de justo la Dama de Baza estaban perfectamente quemados, como con muchísimo cuidado es decir, era un personaje especial y absolutamente relevante, no era cualquier mujer. Y entonces viene un poco a corroborar esto, ¿no? Su dignidad. ¿Qué tipo de dignidad sería? Pues no sé, yo por lo menos no lo sé. ¿Algún tipo de sacerdotisa, alguna noble? Pero yo venía a referirme a todo esto porque me ha atraído del libro que no me he leído el hecho de que sea una mujer la protagonista. Porque dentro de las novelas, para contar la historia o los poemas épicos, como decía, siempre se procura poner de protagonista a un hombre. O no sabemos, que es lo que yo me pregunto y os pregunto a vosotras desde vuestra experiencia en el altiplano, si la realidad íbera era diferente y lo que pasa es que el enfoque romano de acabar con la épica femenina, con la épica de las mujeres, es el que ha hecho que un poco estemos todavía tributando a esa época clásica romana. Y en realidad la épica de las mujeres ha sido mucho más importante de lo que en este momento conocemos. Sí, no, las fuentes, de hecho, la fuente romana, porque no podemos decir la fuente íbera, ¿no? Primero porque la escritura ibera no se puede leer y entender, ¿no? Completamente. Pero la fuente romana sí que en algunos momentos dicen que en algunos asedios o algunos asaltos a las ciudades las mujeres luchaban codo con los hombres. Bien fuera porque su costumbre fuera esa, la de luchar, o porque ya en una situación in extremis ya luchaban todos. Pero eso sí está en las fuentes y eso sí que lo he leído, ¿no? Y lo he utilizado pues como, bueno, pues voy a utilizar este dato porque entonces mi personaje puede luchar, de hecho lucha en distintos momentos, se hace de un arco, le dan tal y ella lucha, pero lucha como las fuentes precisamente señalan, ¿no? Que había mujeres que luchaban y como había mujeres que estaban en los campos y de hecho hay partes, o sea, hay textos romanos que dicen que las mujeres se ponían a parir en los campos y luego seguían trabajando, o sea, realmente hay fuentes de Roma que hablan sobre lo ibero. Es verdad que son fuentes romanas y al final lo que hemos heredado pues es la visión de Roma. Es cierto que también, bueno, según dicen los arqueólogos, ¿no? que el mundo ibérico tiene ciertas conexiones con el mundo etrusco, en el cual pues, las mujeres tienen un papel que, bueno, por ejemplo, en la estatuaria, ¿no? en los relieves, en las estatuas, pues las mujeres y los hombres aparecen al mismo nivel, ¿no? Que parece que la mujer pudiera tener un papel importante más que la mujer en Roma, pues puede ser. Pero yo ahí ya, con toda la prudencia, me abstengo, ¿no? Ya de seguir indagando, de seguir yo justificando por ahí nada, porque mi papel al final ha sido el de pues, recurrir a las fuentes que me han interesado, ¿no? De decir, pues de mi zona, ¿no? De mi espacio, de esta época concretamente, y ahí pues, construí yo mi ficción. Hay historiadores en la sala que pueden contestar. ¿Hay más novelas de esa época? Sí. Pero las personas no son femeninos. Bueno, hay una novela que es Rey Lobo, se llama así, ¿no? Rey Lobo o algo así. Sí. De la Bagalán. Rey Lobo de la Bagalán. Sí, y luego de la época así de la resistencia de la Asturias y todo eso también hay, bueno, ¿cómo se llama esta? Velum Cantábrico, hay algunas novelas. Sí, yo tampoco soy no soy una gran lectora de novela histórica, yo leo la novela histórica porque me interesa y a lo mejor pues yo prefiero, yo qué sé, Memorias de Adriano a lo mejor esta de
postiguillo, pues, con todos los respetos, bueno, pues son maneras distintas de entender lo histórico. Pero sí, hay muchísimas más novelas que están ambientadas en Roma, sí. Pero también hay novelas de este mundo, sí. Yo por apelación, por lo que he dicho, que no tampoco que sea experto en el tema, pero bueno, que no necesariamente tenían que ser guerreras las mujeres para tener esa importancia, pero que los aportes de la arqueología sí están siendo bastante importantes. Por ejemplo, en el caso, claro, muchas excavaciones se hicieron antes, en los años 70, no había estudios antropológicos, las tumbas principales, pues ya está el guerrero y las mujeres el papel de sacerdotisa, sacerdote. Pero, por ejemplo, en el caso de Baza, por la estructura de la necrópolis, están las tumbas de los personajes principales y luego están los clientes que se decían, ¿no? Era una especie de feudalismo, que seguían al príncipe o que seguían, y en este caso, ¿no? Una de las tumbas principales es la de la dama de Baza, y en su círculo se van poniendo, digamos, los nobles, ¿no? El resto de nobles, o sea que tenía que ser una persona que tuviera un papel, podía ser político incluso, pero tenemos claro esa visión patriarcal de Grecia, de Roma, posiblemente pudieran tener un papel. Yo quiero, Pero vamos, que es también una... Yo voy a hacer una pregunta, sí, ya que está aquí. Claro, no, pero bueno, no una pregunta, o sea, quizá o más una reflexión hablando del tema. Yo no tengo ni idea, o sea, a mí soy ignorante absoluta de la cultura íbera, pero vamos, o sea, total. Pero sí, bueno, la reflexión, pregunta, no sé. A ver, muchas veces que haya personajes o personas o en la historia femenina que tengan poder no significa que las mujeres en todo su conjunto tengan poder. Es decir, puede haber mujeres poderosas porque sí, por circunstancias de la vida, pero eso no significa que yo no tengo ni idea de cómo es la cultura íbera, pero no significa que la cultura íbera fuera una cultura igualitaria. O sea, puede ser que a lo mejor fuera más igualitaria que otra, pero, o sea, yo no lo sé. Es decir, que el hecho de que la dama de Baza sea una mujer poderosa no significa que las mujeres como Ayunin tuvieran poder, es decir, que las mujeres de los estratos más bajos no fueran monedas de cambio. Que no sé, que tú sabrás más del tema, pero que muchas veces tendemos a decir, es que, no sé, se ha encontrado en tal sitio a una, no sé, da igual si es íbera o cualquier otra cultura, a una mujer a la que adoraban o a la que tal o cual. Ya, bueno, vale, pero la situación de las mujeres en general en esa época no tenía por qué ser estupenda, ¿no? O sea, no sé. Seguramente también por las fuentes se sabe que se utilizaban como para los matrimonios, los pactos, los acuerdos. Pero bueno, en este caso es verdad que es que por la situación también te puede indicar, ¿no? Sí. Poder, al margen de que fuera la mujer de, ¿no? Sí, no, que era una mujer que tenía poder por sí misma. Pues yo te quiero dar las gracias porque tu personaje es duro y poderoso como la tierra, donde la creas, de donde eres tú, de donde soy yo, de donde es Julio. Y no podía ser de otra manera. Te doy las gracias por empoderarla, te doy las gracias por poner en valor nuestra cultura. Porque la verdad es que tenemos que reivindicar nuestra comarca, ya no el altiplano. Yo reivindico mucho nuestra comarca, que nos han quitado desde mi punto de vista. Y todo lo que hagamos por ella, porque es nuestra comarca. Otra forma, no otra forma de luchar, ¿no? Otra forma de luchar también. Es que a veces te planteas, ¿qué puedo hacer yo? Pues no sé, no sabes qué puedes hacer. Pues a lo mejor construir un discurso que, sí, ficticio, pero representativo, ¿no? Y bueno, que es todo esto, ¿no? Es homenaje, pero es también resistencia y es también, pues construir una serie de personajes que, bueno, pues que ahí están, ¿no? Y que no paran de luchar. Tal que esté la novela viva, pues no pararán de hacerlo, ¿no? Pero bueno, gracias por tus palabras. Me ha parecido entender que están trabajando en una segunda parte. Sí,
que no se puede entender. Que nos va a regalar otra... Sí, bueno, a ver, está en proceso de búsqueda de hogar. Está buscando, está en proceso de revisión y tal, y bueno, a ver si se publica, la verdad. Yo es que soy una amante de la novela histórica y me ha parecido una manera de construir la historia preciosa. Te doy la enhorabuena, no la conté, la super mal. Gracias. Y me gustaría eso que siguiera, porque hay muy pocas novelas escritas así. Con ese ritmo, con esa manera de llegar, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. Pero entonces ya se acaba la novela, claro. Sí, a ver, es que a veces ocurre, ¿no? Me ha pasado con los libros de poesía y me ha pasado con esta novela, que dice, venga, pues esto es punto y final, ¿no? Y luego, pues a la semana siguiente te sientas y te pones a escribir. Y te das cuenta de que lo que estás escribiendo es que estás continuando lo que la semana de antes dijiste que habías terminado. Y te pasa esa semana siguiente y te sigue pasando mucho tiempo. De hecho, el último capítulo de esta novela, el último capítulo, que se llama Un nuevo día, pues tiene como, no tiene mucho que ver con lo anterior, pero tiene que ver, ¿no? Es alguien que llega, que le hace un agujero, que mete una olla llena de monedas, es un tesorillo, de estos tesorillos que se han encontrado en muchos lugares, ¿no? Pues cuando hay un momento de convulsión ahí, pues bélica, política, de algún tipo de tensión, se enterraban tesorillos, se enterraban monedas, esquilas de plata, porque hay alguien que entienda eso, ¿no? Cuenta los pasos, tal. Claro, esto continúa, pero me pareció una manera que me gustó, ¿no?, de cerrar esta historia, porque es como un capítulo que no tiene nada que ver, pero es de un personaje que tiene que ver con la época, es esa época de tensión bélica, y además que tiene mucho que ver con esa continuación. Y lo llamo continuación porque en realidad no he dejado nunca de pensar sobre esta cuestión y es verdad, continúa en el espacio y en el tiempo más o menos. ¿Que se publica algún día? ¿Será continuación de la novela? Pues o no, porque también es un texto absolutamente que funciona absolutamente independiente, no necesita de esta novela. Pero hay algún personaje que también es recurrente, ¿no? Que aparece también, ¿no? Pues sí, está terminada prácticamente y bueno, y el espacio, el paisaje, pues, e incluso el momento, o sea, la documentación, el proceso de documentación, de escritura, ha dado lugar también a muchos poemas que también están por ahí, ¿no? Formando un libro de poesía que no tiene nada que ver con esto, pero que sí tiene que ver por ese trabajo de documentación y esa reflexión de la tierra, de las raíces, de lo que subyace, de lo que está, en fin. Al final, pues todos estos textos, bueno, pues se dan la mano de alguna manera. Yo tengo que decir que he leído los dos, o sea, tanto el libro de poesía inédito como el libro y son buenísimos. O sea, ojalá salgan, porque están muy bien los dos. Que parezco una pelota, pero es que es verdad. Por eso lo ha traído. Muchas gracias. ¿Queréis alguna pregunta más? Yo no sé si meter la pata. No la metas. No, vamos a ver. Lo que quiero decir es que la historia, la cuenta de los que ganan, es que también nosotros la adquirimos. La historia se manipula. La historia influye mucho en la cultura, y la cultura es un arma también de poder. Y entonces, hablando del Imperio de Roma, pues empezamos a estudiar los griegos, Roma. ¿Y qué hacemos con los indios? ¿Qué hacemos con nuestras raíces de verdad? Bueno, las raíces de este territorio que es España. Las ignoramos. Sí, hacemos mucho hincapié en los griegos, que está muy bien, pero no es la única cultura del mundo. Y nos olvidamos de eso. Después estamos Roma, pues lo que hace es tapar nuestras raíces. Nuestras raíces como... No está bien decir nuestras raíces porque no son, pero en fin, lo que pasó en este territorio que es España. Después pasamos a los visigodos, bueno, usamos también lo tenemos un poco, bueno,
los árabes, eso, no existieron. Ellos estuvieron aquí de vacaciones unos días y después se fueron y no nos dejaron nada, por lo que sea. La historia, y desgraciadamente, de los íberos, yo por lo menos conozco muy poco. Y no creo que hay especialistas. Y yo me alegro de que tú, en este caso, pues hagas novelas sobre ese mundo que es tan desconocido para nosotros. Y hay mucha riqueza, y muchas cosas que descubrir del libro. Y muchos expolios que se han hecho. Yo en mi pueblo me pongo de los nervios, porque se han expoliado yacimientos que había un conocido, me enseñó un ajuar que tenía allí, impresionante. Impresionante, dije yo, pero ¿cómo puede ser que este expolio se dé y la autoridad y nadie haga nada? Lo han vendido a saber cuenta. Pero una cosa preciosidad, eran cosas preciosas, unos colgares, una joya. Y yo doy las gracias por eso. Porque nos ha llevado a un mundo que normalmente no lo estudiamos, no lo entendemos. Muchas gracias. La verdad es que también si la novela existe es porque había un trabajo de hace muchas décadas, no tantas quizá, ¿no? Pero durante unas décadas atrás, pues del mundo de la arqueología, que se ha esforzado en recuperar y en poner en valor y en fijarse y poner el foco en el mundo ibérico. Que es verdad que de una parte, no sé, de una década a esta parte, pues en la provincia de Jaén, por ejemplo, pues no sé en qué año, ¿cómo se llama? El Instituto de Arqueología Ibérica, ¿no? Se crea dependiente de la Universidad de Jaén y una serie de entidades pues, que trabajan para poner en valor y para excavar y tal. Entonces, claro, sin ese trabajo técnico, yo, evidentemente, la novela no habría existido. Entonces, en realidad, yo tengo que darle las gracias pues, a los especialistas, ¿no? Y a que la ciencia, la universidad, el mundo de la investigación, vamos a decir, se ha puesto el foco en esto, ¿no? En el mundo ibérico. Pero bueno, yo te doy también las gracias por tus palabras, Fran. Oye, no, vamos.